Ok, continuamos ahora con el miembro superior. Recuerden que la unión del esqueleto apendicular con el esqueleto axial se da a través de cinturas. ¿Okay? El miembro superior se conecta al tronco a través de la cintura escapular y el miembro inferior se conecta a través de la cintura pélvica. Entonces, la cintura escapular, existen dos cinturas escapulares, ¿okay? Obviamente derecha e izquierda, es la que une los miembros superiores con el esqueleto axial y está formada por la clavícula y la escápula. ¿Okay? La clavícula se articula con el manubrio esternal por su extremo medial, hacia su parte lateral se articula con el acromion de la escápula y la escápula se va a articular con el húmero. De allí es que se forma esta cadena, ¿okay? El húmero ya como miembro superior se articula con la escápula con la clavícula y la clavícula con el esternón. ¿Okay? Entonces en sí la cintura viene dada por estos dos huesos, clavícula y escápula. Obviamente la clavícula es un hueso relativamente pequeño como para soportar todo el miembro superior, pero allí intervienen también muchísimos músculos grandes y potentes, ¿okay? Así como también ligamentos, cápsula articular y bueno, todas las estructuras periarticulares que le van a dar estabilidad al miembro superior. La clavícula es un hueso pequeño, es un hueso que tiene una forma de S, un hueso plano que se encuentra en una posición horizontal en la parte anterior del tórax y sobre la primera costilla. Ella tiene una extremidad medial, ¿okay? Una unión esternal para conectarse o articularse con el manubrio del esternón, un cuerpo que presenta curvaturas, ¿okay? Lo que le da la forma de S, y luego finaliza hacia su parte lateral con una extremidad acromial que se va a articular con la escápula. ¿Okay? En su cara inferior tenemos el tubérculo coronoideo que da inserción al ligamento coronoideo. Tenemos el surco subclavio que da inserción al músculo subclavio y en esta parte inferior de la clavícula se va a encontrar el ligamento costoclavicular, que es el que va a mantener unida a la clavícula con la primera costilla. Luego tenemos la escápula. La escápula también es un hueso plano, se encuentra en la parte posterior de la parrilla costal, abarcando aproximadamente desde la segunda costilla hasta la séptima costilla. Es un hueso que tiene una forma triangular, de triángulo invertido, con una base superior y un ángulo inferior. En ella observamos tres bordes, ¿okay? Un borde superior, un borde medial o vertebral, se le llama así porque es el que está más próximo a la columna vertebral. Aquí se los estoy señalando en el dibujo más pequeño. Siempre sigan por favor el cursor, que estoy intentando señalarles pues dónde están las estructuras. Entonces tenemos un borde medial o vertebral y por la parte lateral tenemos un borde lateral o axilar. ¿Okay? En una vista posterior de la escápula vemos cómo se forma una proyección que se dirige de manera ascendente y oblicua hacia la parte más lateral. ¿Okay? Esta prominencia, esta proyección se le denomina espina de la escápula. ¿Okay? Y es la que va a dividir la cara posterior de la escápula en dos, dando una fosa supraespinosa, ¿okay? Todo lo que se encuentre por encima de la escápula, y una fosa infraespinosa, todo lo que se encuentre por debajo de la espina de la escápula. La espina, hacia su parte más lateral, más externa, se convierte o se le llama el acromio de la escápula. ¿Okay? Este es el que se va a articular con la clavícula. En su borde superior se encuentra también una prominencia llamada apófisis coracoides, tiene una forma de gancho, ¿okay? Y también va a servir de inserción a numerosos músculos del hombro. Cuando vemos la escápula en una vista anterior, vamos a tener una área amplia llamada fosa subescapular. Esta es la que va a estar sobre la parrilla costal, no va a estar en contacto directo porque aquí abajo tenemos el músculo subescapular. ¿Okay?
como tal la escápula no está articulada a las costillas, ella nada más está articulada con la clavícula aquí en la parte del acromion y con el húmero aquí en la parte de la cavidad glenoidea. Entonces, en una vista anterior lo que vamos a observar es la fosa subescapular. Igual vemos los bordes, medialo vertebral, el ángulo inferior, el borde lateral o axilar y el borde superior que termina con una prominencia llamada apófisis coracoide. Cuando la vemos en una vista, valga la redundancia, lateral, aquí vemos entonces, vamos a tener el borde lateral, el borde axilar, y vamos a ver en su máximo esplendor la cavidad glenoidea, que es la que va a estar articulada con la cabeza del húmero. Igualmente en esta vista vemos la espina de la escápula que termina con el acromion y vemos la forma de gancho que tiene la apófisis coracoide. Próximo a la cavidad glenoidea tenemos un tubérculo supraglenoideo y un tubérculo infraglenoideo, que igualmente, como ya les he dicho, todos los tubérculos, apófisis y prominencias son los que sirven de inserción a tendones y ligamentos. Pasamos al húmero. El húmero es el hueso más grande del miembro superior, es un hueso largo que se articula en su parte proximal con la cavidad glenoidea de la escápula y en su parte distal con el radio y el cúbito que van a formar la articulación del codo. Y aquí arriba en la parte proximal la articulación del hombro. El húmero tiene hacia su epífisis proximal un área redondeada llamada cabeza del húmero o cabeza humeral, que es la que va a hacer la articulación del hombro en conjunto con la cavidad glenoidea. Luego tenemos un espacio de transición que se llama cuello anatómico, que es el que lo va a unir al resto, digamos, del hueso. Allí nos vamos a encontrar de forma más lateral una prominencia llamada tubérculo mayor, otro troquíter, luego un surco, un canal llamado surco intertubercular, y luego de forma anterior el tubérculo menor. Todas estas prominencias, todos estos tubérculos son puntos de origen e inserción de los músculos del hombro. El cuerpo del húmero inicialmente es cilíndrico, en la unión aquí entre la epífisis proximal y el cuello, tenemos lo que se llama cuello quirúrgico. Y recibe este nombre porque es un punto, digamos, fácil de fractura, o frecuente, mejor digámoslo, frecuente de fractura, y por eso recibe ese nombre de cuello quirúrgico. Pero sería el punto de unión entre la epífisis proximal y la diáfisis. Entonces el cuerpo del húmero, ahora sí, en su parte proximal tiene una forma cilíndrica, el cual va cambiando su forma hasta aplanarse en su parte distal. Cuando llegamos a la epífisis distal, es un hueso que ya está como aplanado, aquí lo ven en una visión lateral, y presenta masas laterales llamadas cóndilos, un cóndilo lateral que se va a articular con la cabeza del radio y un cóndilo medial que se va a articular con el cúbito. El cóndilo medial tiene la particularidad de que se asocia o se asemeja a un carrete, como un carrete de hilo, y también en realidad se le denomina tróclea. Entonces tenemos un cóndilo lateral y la tróclea, y superiores a estos tenemos el epicóndilo y la epitróclea o epicóndilo medial. Estos epicóndilos son puntos de inserción para toda la musculatura del antebrazo, y musculatura que moviliza la muñeca. En la parte anterior tenemos una fosa coronoidea en donde va a caer o va a encajar la apófisis coronoidea del cúbito cuando el brazo está en flexión completa, y aquí vemos una visión posterior de la epífisis distal del húmero, y en la parte posterior tenemos una fosa olecraniana
en donde va a encajar el olecrano del cúbito cuando el codo está en extensión completa. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el cúbito. Aquí esto era lo que les estaba hablando sobre la apófisis coronoides y el olecranon. ¿Okay? El olecranon es ese hueso prominente que podemos palpar en la parte de atrás del codo. Aquí justamente va a encajar la tróclea del húmero. ¿Okay? Entonces se llama escotadura troclear. ¿Okay? Tenemos este pico anterior llamado apófisis coronoides. Cuando nos desplazamos más hacia abajo tenemos una tuberosidad anterior del cúbito, vemos en su cuerpo el borde anterior y hacia su epífisis distal encontramos la apófisis estiloides del cúbito, que se encuentra hacia una posición más posterior, es la que da la inserción a los ligamentos colaterales de la muñeca. Y tenemos superficies articulares para los huesos del carpo. En la parte superior, en la parte proximal, también tenemos una carilla articular para la cabeza del radio que va a encajar en esta zona. ¿Okay? Igualmente en la epífisis distal. Aquí vemos el radio, vemos como la cabeza del radio es más aplanada, tiene forma de disco. Ella es la que se articula con el cóndilo lateral del húmero. Tenemos una zona llamada cuello del radio y una tuberosidad anterior. Estas tuberosidades, tanto la del radio como la del cúbito, sirven para la inserción del músculo bíceps braquial. En el cuerpo del radio tenemos diferentes rebordes y diferentes irregularidades. Ya saben que son para las inserciones de tendones y ligamentos. ¿Okay? Sobre todo, ya lo van a ver, de una membrana llamada membrana interósea. En la parte distal el hueso se ensancha, el hueso se vuelve más grande y es el que va a dar la cara articular en conjunto con el cúbito para la articulación de la muñeca. ¿Okay? Sería entonces la articulación radiocarpiana. ¿Okay? Entonces el radio se articula con el cúbito en su parte proximal y en su parte distal. El radio también tiene una apófisis estiloide. Recuerden que la del cúbito se orientaba más hacia posterior, esta se orienta más hacia lateral. Igualmente sirve de inserción para los ligamentos colaterales de la muñeca. Aquí vemos la unión, ¿okay?, del radio y el cúbito. Vemos el punto de unión proximal, ¿okay?, de la unión radio-cubital proximal. Vemos la membrana interósea y vemos la unión radiocubital distal. ¿Okay? Esta carilla articular aquí la vemos mejor. ¿Okay? Aquí van a insertarse o van a articularse los huesos del carpo para la muñeca, y aquí arriba se recibe el cóndilo medial del húmero y la tróclea humeral. ¿Okay? Para la articulación del codo, y aquí abajo la articulación de la muñeca. ¿Okay? Aquí tenemos una vista, digamos, en posición anatómica. Esta posición se llama posición de supinación, y aquí vemos, digamos, cuando realizamos el movimiento de girar la mano, ¿okay?, eso se llama pronación. Vemos cómo el cúbito se desplaza sobre el radio, ¿okay?, para girar la mano boca abajo, digámoslo así. Por último, en el miembro superior tenemos el carpo, el metacarpo y las falanges. ¿Okay? El carpo es la primera parte de la mano, digámoslo así, es la que se articula con el radio y el cúbito. Está formada por 8 huesos distribuidos en 2 hileras. ¿Okay? Primero tenemos la hilera más proximal. Está conformada por el escafoides, aquí lo vemos más grande, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. En una segunda hilera tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Más o menos los nombres coinciden con su forma. ¿Okay? Algunos
fueron nombrados por su forma. Luego tenemos la articulación carpo-metatarsiana, ¿ok? Entonces aquí tenemos la radiocubital distal y aquí tenemos la radiocarpiana, ¿ok? Luego tenemos la carpo-metacarpiana, ¿ok? Los huesos del carpo, en realidad los 4 huesos de la segunda hilera del carpo se articulan con los 5 metatarsianos, los cuales se nombran de lateral a medial, ¿ok? Desde el pulgar, índice, medio, anular y meñique. Se nombran primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Luego tenemos las falanges, en donde se forma la articulación metatarso-falángica, ¿ok? Metacarpo-falángica, ¿ok? De cada dedo. El pulgar tiene la particularidad que solo tiene 2 falanges, falange proximal y falange distal. El resto de los dedos tienen falange proximal, falange media y falange distal. Y cada una de las articulaciones se llaman articulaciones interfalángicas, ¿ok? Entonces tenemos 5 huesos de metatarso, de metacarpo, carpo, ¿ok? No cometan este error. Metacarpo es la mano, tarso es el pie, disculpen. Tenemos los 5 metacarpianos y seguidos de la falange. Recuerden, el pulgar solamente tiene 2 falanges, el resto de los huesos tienen 3 falanges cada uno. Seguimos.